Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestras acostumbradas charlas empresariales, estos espacios de formación generados por la revista Latin Pyme, la Escuela Latin Pyme y la Fundación Unipymes. Sean todos bienvenidos a estos espacios. Todos los miércoles tenemos una cita y hoy con un tema importantísimo como lo es cómo presentar un presupuesto ejecutivo visual, claro y estratégico. Tenemos un invitado muy especial, Julián Giraldo, CFO Desarrollo Inmobiliario en España y con quien antes de hacer su presentación pues queremos agradecerle porque él se encuentra desde España y obviamente allí con esta diferencia horaria, pues ha dispuesto de su tiempo para acompañarnos en este espacio para hablar de presupuesto. Julián Giraldo es un profesional en finanzas corporativas y control financiero con amplia experiencia en estructuración, análisis y gestión de proyectos empresariales e inmobiliarios en España y en Latam. A lo largo de su carrera ha trabajado en la optimización de modelos financieros, control presupuestario, gestión de liquidez y toma de decisiones estratégicas, aportando claridad y estructura en entornos de alta incertidumbre. Actualmente lidera iniciativas enfocadas en la profesionalización de la gestión financiera a través de metodologías prácticas, herramientas de control y modelos de seguimiento que permiten a empresas y proyectos mantener visibilidad real sobre su desempeño económico. Su enfoque combina rigor técnico con aplicabilidad operativa, facilitando que tanto directivos como equipos financieros puedan implementar sistemas de presupuesto efectivos y sostenibles en el tiempo. En este espacio, en esta charla empresarial, Julián compartirá una visión clara y accionable sobre cómo estructurar, interpretar y utilizar el presupuesto como una herramienta de gestión estratégica, más allá de un simple ejercicio contable. También abordará errores comunes, indicadores clave, control de desviaciones y mecanismos prácticos para convertir el presupuesto en un verdadero sistema de control y de toma de decisiones. Les recuerdo que la sesión se estará grabando. Ustedes posteriormente pueden ingresar desde el día de mañana a cada una de las aulas donde se encuentran registrados para revivir este espacio de capacitación. Todos los miércoles, les recuerdo, 11 de la mañana. Y mañana a las 11 de la mañana también ya queda en cada una de las aulas el material, es decir, el recurso que nos va a compartir y esta sesión para que ustedes puedan compartirlo con sus equipos de trabajo. Sean todos bienvenidos. Julián, qué gusto tenerte en este espacio de capacitación. Bienvenido, tienes la palabra. Perfecto, muy buenas tardes, bueno, buenos días para todos. Tremenda presentación, Paola, muchísimas gracias. Creo que son muchas las decoraciones, las arancelas, el detalle, pero de verdad que sí, muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Espero ser de contribución para la temática que vamos a desarrollar el día de hoy. Siéntanse libres, por favor, de hacer comentarios. No sé si tengo apoyo de la organización para de pronto me ayuden cuando haya una mano levantada, una pregunta, porque tengo muchas pantallitas abiertas de lo que quiero compartir. Claro que sí. En cualquier momento me gusta que podamos conversar con las personas que nos están escuchando, si algún comentario, participación o pregunta que quieran realizar. ¿Perfecto? Entonces voy a compartir la pantalla. Espero que se escuche bastante bien. Tengo una obra de fondo, y entonces no sé si se escuchan los golpes de... Te escuchamos bien. Estupendo. Un momento, por favor. Voy a compartir mi ventana. Y me confirman cuando esté visible. Dale, todavía no. Yo te doy el ok. Perfecto, ya. Bueno, muy bien. Entiendo de que las personas que estamos aquí reunidas en este momento nos interesa mucho el tema financiero, bien sea porque trabajamos con él en nuestro día a día, o bien sea porque nos queremos enfocar o para nuestros propios negocios, para nuestro desempeño, nuestro trabajo o nuestras promociones, si queremos seguir avanzando a nivel profesional. Hoy vamos a tocar un tema que está visto normalmente desde el tema operativo contable financiero. ¿Qué significa el tema operativo contable financiero? Normalmente el presupuesto lo vemos como una necesidad que tenemos que hacer cada fin de año para entender qué es lo que esperamos al año siguiente por nivel de ingresos y de gastos. Y se vuelve una herramienta transaccional de control y de seguimiento. Cuando nos enfocamos a nivel corporativo, a nivel ejecutivo, a nivel de CFO, de junta directiva, a nivel de
de tener una visión transversal, estratégica y holística de toda la organización, el presupuesto ejecutivo toma una dimensión diferente. El presupuesto ejecutivo es una representación estructurada del plan financiero que se diseña, que se desarrolla, que se ejecuta en función a la dirección estratégica de toda la organización. Entonces, ¿qué permite un presupuesto ejecutivo? Permite la toma de decisiones estratégicas y permite también el registro y el control contable, porque no podemos separar un tema del otro. Diferencias principales. Un presupuesto ejecutivo permite la decisión y la dirección y la toma de decisiones. Permite aclarar, detallar, tener síntesis, de impacto que va a tener dentro de la organización. Tiene un lenguaje estratégico y tiene un enfoque prospectivo. Un presupuesto de control, el que normalmente hacemos desde el área financiera operativa o el que normalmente hacemos en nuestras propias áreas de trabajo, permite registrar y controlar movimientos transaccionales, gastos, ingresos, préstamos, desviaciones. Permite tener un detalle de todas las cuentas, de todos los rubros. Tiene un lenguaje un poco más técnico y tiene un enfoque histórico. Es decir, nos basamos mucho en lo que sucedió históricamente para proyectar el presupuesto. No estoy diciendo que esto sea algo que no se puede hacer o que esté errado. Lo que estoy diciendo es que un presupuesto ejecutivo no solo se basa en el histórico, sino que tiene presente lo que va a pasar del momento en que se realiza en adelante a nivel estratégico. Y ese es el principio clave con el que quiero que nos quedemos. Un presupuesto ejecutivo no describe lo que va a pasar, sino que justifica lo que se debe hacer para lograr nuevos objetivos según la estrategia. Esa es la diferencia principal. Entonces, la función real de un presupuesto ejecutivo, ¿cuál es? Asignar recursos, evaluar viabilidad. Te voy a interrumpir, qué pena. Estamos viendo una website de Gama App. Sí. Ah, ok, perfecto. Vale. Sí. ¿Y tú deseas activar tu cámara? Está ahora. No la tienes activa. Ahí está. Ahora sí, te vemos. Ya todos me ven. Muy bien, gracias. Venía diciendo que la función real entonces del presupuesto ejecutivo es asignar recursos, evaluar viabilidad, medir el impacto y gestionar el riesgo. En la presentación vemos un resumen de lo que acabo de decir. Un presupuesto contable o financiero registra el control de lo ocurrido. Un ejecutivo permite la decisión y la dirección sobre lo que se pretende hacer. Ok. Los presupuestos entonces están diseñados normalmente desde el área financiera o desde el área contable, depende del tamaño de la empresa, y no desde el área estratégica. El resultado de esto es que muchas veces la tarea de diseñar un presupuesto no involucra a todas las áreas de la organización. Para crear un presupuesto ejecutivo debemos entender cuál es la dirección estratégica de la organización y desde ahí construirlo. Por ejemplo, a nivel operativo, tenemos que tener inputs o tener en cuenta, consideración, qué pasa con las ventas, qué pasa con los costes y hacia dónde va la inversión de la empresa. A nivel financiero, tenemos que considerar los márgenes, tenemos que considerar el EBITDA y tenemos que considerar las necesidades de financiación de la empresa. A nivel estratégico, tenemos que considerar la rentabilidad en el tiempo, la sostenibilidad, el riesgo y la escalabilidad. Todo esto es lo que transmite el presupuesto ejecutivo. Los datos no estructurados no generan decisión. Información sin contexto produce incertidumbre. El error más común entonces es quedarse a nivel operativo. Lo que tenemos que lograr es el valor de poder traducir la información que dan estos números a nivel estratégico. Hasta aquí. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Están preguntando por la presentación. Sí, la presentación la descargo y la puedo compartir, Paola, para que la repartas con los Exacto. Más preguntas en el chat no tenemos por ahora.
Perfecto. Perdón, ¿esto se ve muy pequeño o se ve bien cuando lo comparto por la pantalla? ¿Lo pueden ver bien? Ahí se ve bien. Vale. Aquí nos dice Miguel Andrés, ¿cuáles datos utilizan en este caso? Creo que está levantando la mano. No sé si para tomar la palabra o simplemente la pregunta. Por el aforo que tenemos de más de 300 personas, solamente tenemos habilitado el chat. Entonces, si quieren allí... Ah, que fue un error, nos dice Miguel. Vale. La pregunta de Miguel, ¿cuál era? Perdóname, Pablo. Nos dice, ¿cuáles datos utilizan en ese caso? Para la construcción del presupuesto, supongo que la pregunta va direccionada a ese sentido. Eso va a depender muchísimo del tipo de organización en la que nos estemos enfocando para hacer presupuesto. Lo importante es considerar los datos del core del negocio, los datos que generan ingresos, los datos que permiten la rentabilidad del negocio, es decir, los gastos, los ingresos, los costes, los, los datos de financiación, el apalancamiento, la inversión de los socios, los proyectos a los que se va a hacer inversión, y la participación de las áreas soporte. La mayoría de los presupuestos se desvían porque las áreas soporte no son consideradas en el momento de la elaboración del presupuesto. ¿A qué me refiero con área soporte? No sé, el gasto que tenga IT, por ejemplo, el área de IT porque va a implementar un nuevo ERP en la organización. Ese tipo de gastos o ese tipo de inversiones a veces en un presupuesto quedan minimizados y de pronto eso genera muchísimo impacto a nivel estratégico hacia dónde quiere ir la organización, bien sea porque va a automatizar procesos o bien sea porque va a implementar nuevas líneas de negocio y necesita hacer flujos de trabajo continuo a través de las áreas de la organización. Entonces, a eso me refiero puntualmente, que es necesario involucrar a todas las áreas de la organización para la realización del presupuesto. Y aquí hay una parte importante. La realización del presupuesto puede ser muy detallada, pero cuando nos vamos a nivel de aprobación en la junta directiva o a nivel ejecutivo, se debe presentar lo que resuelve ese presupuesto a nivel estratégico y no tan detalladamente. Es decir, tenemos que buscar la estrategia de agrupar los conceptos enfocados en la dirección general de la empresa. No sé si esto quedó claro. Esto es importante que quede claro. Entonces, el presupuesto como sistema de transformación debe también transmitir información sobre el margen, sobre el EBITDA y sobre el flujo de caja que vamos a tener. A nivel estratégico, rentabilidad, riesgo y sostenibilidad, y a nivel operativo, ventas, costes e inversión. Eso es lo que miramos en un presupuesto ejecutivo. Entonces, en general, debe manejarse como una secuencia lógica de causa y efecto, pero que mantenga una narrativa con el objetivo económico, con las palancas operativas, con la asignación de recursos y con los resultados financieros. Tenemos una pregunta de alguien. ¿Quieres que te las vaya leyendo de una vez o quieres avanzar y al final leemos todas las preguntas? Como me indiques. Sí, prefiero que vayamos conversando. Bueno, acá entonces nos decía Elvia, ¿me repites a nivel de ventas qué se debe tener en cuenta? Vale. A nivel de ventas, tenemos dos formas debemos enfocarnos en dos momentos o en dos sentidos. Lo que genera esas ventas, es decir, todo el coste, el gasto que voy a tener para conseguir una venta, ¿verdad? Y el objetivo de ventas que me quiero trazar. Entonces, uno va a tener un impacto en los ingresos de la organización, en este caso en el presupuesto, va a estar reflejado en ingresos por venta, sería el concepto dentro de mi presupuesto, y ahí voy a determinar los ingresos que voy a sostener. Quiero alinearlo con el tema estratégico. Si yo estoy previendo que tengo 3 líneas de negocio en mi empresa y una de esas líneas de negocio por resultados el año anterior
tuvo una deficiencia y necesito invertirle más a esa línea de negocio, el presupuesto que vaya a revisar a nivel de ventas me debe mostrar qué recursos voy a asignar, qué trabajo voy a hacer en números, claramente, y dónde voy a invertir, ese es mi costo de venta, para generar, recuperar esa línea o implementar esa línea de negocio adicionalmente. ¿Vale? Entonces, cuando hablo de ventas, el área de ventas debe considerar, uno, la meta, el objetivo de ventas que voy a tener, sea por línea de negocio, por sector, o por zona o territorio, dependiendo de cómo esté organizada la empresa. Y además, el coste de esta venta. Si esta venta es solo recursos físicos, recursos de talento humano o recursos de insumos y materiales que se requieren para hacer una venta. Pueden ser digitales, pueden ser de inventario, pueden ser de materias primas, pueden ser de mano de obra, pueden ser de alianzas estratégicas. Todo eso debe considerarse cuando vemos solo un capítulo, que en este caso son las ventas. No tenemos más preguntas por ahora. Nos piden si puedes dejar la presentación en pantalla completa. Es que no sé cómo se hace. Ujú. Pero igual yo veo perfecto, o sea, es visible el texto. Lo intenté, pero cuando lo puse, me bloquea los apuntes que tengo, entonces no sé cómo No, hacerlo ahí ahora. está perfecto. Dale. Vale. En todo caso, le comparto nuevamente la presentación, la van a tener. Y si me das de pronto, Paola, un día o dos, puedo hacer el material con el que se apoya la presentación, pues también se lo Dale, puedo compartir. ¿Vale? dale. Listo. Estructura técnica de un presupuesto ejecutivo. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se entiende? Hemos venido conversando que debe tener un objetivo económico, debe tener la asignación de recursos necesarios y debe enfocarse también en un resultado financiero. ¿Vale? ¿A qué me refiero con resultado financiero? El presupuesto, por ejemplo, si estamos haciendo un análisis vertical de una inversión, hablando del presupuesto sobre una inversión y no tanto de un presupuesto operativo, que también debería, tendría que tener la capacidad de mostrar en ese presupuesto cuál es el resultado esperado del cumplimiento de ese escenario que estoy proyectando. Si tengo un resultado positivo, si ese resultado positivo que estoy proyectando es un escenario conservador o es un escenario optimista, cuáles son los riesgos que estoy mitigando dentro del presupuesto. Eso debe acompañar el informe de presupuesto al momento de presentarse para aprobación. Otro ejemplo, si dentro a la final un presupuesto aquí, señores, un presupuesto es a nivel financiero el esqueleto de un plan de acción, de un trabajo continuo de hacia dónde vamos. Entonces, asimismo, también debe requerir este presupuesto si yo necesito financiación o si necesito inversión necesaria para poder cumplir esos objetivos que estoy proyectando en el presupuesto. Debo determinar, en el presupuesto se lee, pues todo está contenido, se lee cuál va a ser el impacto en la caja que voy a tener. Aun si bien tenemos herramientas complementarias y herramientas muy necesarias como es un flujo de caja proyectado o el control sobre el flujo de caja, el presupuesto es como ese input que te permite identificar en dónde va a estar las necesidades de caja más importantes, bien sea por requerimiento, por financiación o por tensión de la caja. Nos permite tener un horizonte temporal en el tiempo, dependiendo de la frecuencia que usemos para proyectar los números que estamos presentando o el escenario que estamos presentando, y nos permite identificar claramente los drivers importantes del negocio. Ingresos, costes y productividad. Eso es, puntualmente. Ingresos, costes y productividad. Entonces, los resultados no se explican por cuentas, sino por los indicadores del driver del negocio. Los resultados se van a dar por los ingresos, por mis costes y por la productividad. No sé si se entiende cuando digo productividad, ¿a qué me refiero? La productividad es simplemente eficiencia operativa. Es decir, que estoy asignando los recursos necesarios para conseguir eficientemente los resultados que necesito.
Bueno, ¿qué es clave para que un presupuesto sea aprobado? Es clave contar con un resumen ejecutivo dentro del presupuesto. Un resumen ejecutivo habla de un resultado, habla de una inversión, habla de impactos y habla de un perfil de riesgo y cómo lo vamos a mitigar. Generalmente, cuando tú haces un resumen ejecutivo, debes ser conciso en el momento en que estás presentando tu escenario de qué es lo que estás atacando. 5 puntos. En el caso del presupuesto ejecutivo, 5 puntos. Un resultado, una inversión requerida, un impacto estratégico y unos riesgos que vamos a mitigar. Los drivers del negocio, ya lo mencioné anteriormente, lo que son los drivers del negocio. Ventas, costes y productividad. Los indicadores o los KPI estratégicos que debemos manejar. Entre los esenciales y los más importantes, hablando de generalidades de las organizaciones, está el margen operativo, el flujo de caja operativo, el punto de equilibrio y el retorno sobre la inversión. En este momento, cuando este tipo de KPI es para un presupuesto de inversión. O sea, se enfoca muchísimo más en un presupuesto de inversión. Ahí hay 2 preguntas más, Paola, si me ayudas. A ver. Por favor, ¿me amplías el tema de perfil de riesgo? Nos dice A. Borrero. Voy a ampliar el tema de perfil de riesgo ahorita cuando estemos aquí, en el punto 5 de riesgos y mitigación. Ahí vamos a hablar un poco del perfil de riesgo y a qué me refiero con el tema de riesgo. Dentro de un presupuesto, me adelanto un poquito, dentro de un presupuesto, lo que te permite ver a nivel de riesgo, si tenemos un escenario conservador, por poner un ejemplo, que también voy a hablar de los escenarios ahorita, te permite identificar si vamos a tener tensión de caja, cuáles son los picos de comerciales o de gastos que vamos a tener durante el periodo que estemos proyectando, qué tipo de riesgos a nivel de impacto presupuestal vamos a tener. Un poquito más adelante vamos a profundizar de esto, ¿vale? Aquí me preguntan que si existe una La norma que siguiente indica pregunta, cómo Miguel Andrés. hacerse. Esa, es que la tenía aquí. Dice Miguel ¿Existe Andrés, una ¿existe una norma? norma que indica cómo debe hacerse un presupuesto acorde al tipo de empresa para hacer uno? No existe una norma, existe un modelo financiero para realizar presupuestos. Cada empresa, y bueno, eso es una de las áreas en las que yo también me especializo, cada empresa debe crear su propio modelo financiero. Y el modelo financiero incluye la metodología que utiliza para el levantamiento de información, para la creación del presupuesto, la estructura del presupuesto y lo que debe contener ese presupuesto. Si me das un ejemplo puntual, porque la pregunta tuya en este momento es muy general, pero si quieres un ejemplo puntual de tu propio caso o de tu propia empresa donde tú trabajas con alguno, o por lo menos el sector, pues te podría dar algunos ejemplos. Pero no existe una regla que diga, la regla general es que un presupuesto considera ingresos y egresos y debe dar un resultado. Eso es como en términos generales. Lo que sí va a existir es una metodología personalizada, un modelo personalizado y un modelo financiero de control, ejecución y la forma de proyectarlo que lo crea la misma empresa a partir de su experiencia, a partir de su estrategia, a partir de su liderazgo o a partir del histórico, como ocurre en la mayoría de los casos. Perfecto. Eduard, ¿me repites por favor los KPIs principales? Margen operativo, flujo de caja operativo, punto de equilibrio, retorno sobre la inversión. Vamos con Daniel Alvear, para una empresa que ya está creada, pero desde el inicio no realizó presupuesto para el proyecto. ¿Qué se emplearía o cómo se iniciaría? Me estás hablando de un proyecto. Los proyectos tienen una particularidad, es que tienen un inicio y tienen un fin. Mi recomendación en este caso es que puedas hacer un presupuesto vertical sobre los números consolidados del proyecto. Va a depender del tipo de proyecto y me estoy enfocando de que mencionaste la palabra proyecto y no es una empresa. Entonces,
que ya ha consumido unos recursos hasta la fase en la que se encuentra. Tú puedes hacer el presupuesto, esto normalmente no se hace de esta forma, pero es una solución práctica que yo he implementado. Tú puedes hacer un presupuesto a partir de todo lo que ya tienes incurrido, es decir, de todo lo que ya has ejecutado, lo categorizas en la estructura de coste y la estructura de ingresos que vayas a manejar y ya tienes un territorio ganado, que como ya arrancó, pues ya sabes qué conceptos se han manejado hasta ahora. Voy a poner un ejemplo y voy a ser muy básico con el ejemplo. Imagínate que yo quiero poner en una finca un galpón para que meter muchas gallinas y vender huevos, y eso quiero hacerlo a escala masiva. Y de pronto yo no hice ninguna previsión, ningún presupuesto, no estimé nada y simplemente cogí un terreno, hice una estructura metálica, le puse un tejado, hice una jaula y compré una gallina y eso empezó a arrancar y está andando. Y ahora me está produciendo 5.000 unidades diarias. Entonces estoy hablando de algo que se me creció. Si yo no tuve en consideración absolutamente nada y simplemente el mismo proyecto te fue pidiendo recursos, en este caso, si la tierra es mía, me pidió algo, si me tocó comprarla, me pidió algo, para hacer la estructura, me pidió algo, me pidió tiempo, me pidió manos de obra, me pidió materia prima, me pidió inversión, me pidió ir a buscar una financiación, eso me genera un coste. O sea, si ya el proyecto está andando, ya se están asignando recursos a ese proyecto. Lístalos, considéralos, considera lo que está pendiente de ejecutar del proyecto para tener la lista completa y haces un corte a la fecha que te propongan, incurridos tanto, pendiente de ejecutar tanto, y consolidas un presupuesto. Vas a tener algo que todo lo que ya se ejecutó es real y no está sujeto a desviaciones. Si ya se tenía, aunque no haya un presupuesto claro, ya se tenía un número en la cabeza, pues de lo que está pendiente por ejecutar, es decir, del día de hoy en adelante, lo que proyecte, va a tener que absorber esa posible desviación o esa tensión que se genere sobre el resultado. Me gustan las preguntas prácticas, eso está bastante interesante. Vale, continuamos entonces con Juliet. ¿Podemos hacer un ejemplo con una universidad privada? ¿Construir un presupuesto de una universidad privada o no, necesito un poco más de información? ¿O es un proyecto dentro de una universidad o quieres entender cómo identificar los ítems que constituirían ese presupuesto de la universidad? Si me estás escuchando, profundiza un poquito y lo Dice vemos más adelante. recomendaciones a nivel general. Para crear un presupuesto de una universidad. Vale, es un tema, voy a hablar de toda la universidad en general, no de una sola facultad, pero básicamente tú tienes ingresos por diferentes vías, identifica cuáles son estos tipos de ingresos. Tienes ingresos por, no sé, inscripciones, tienes ingresos por mensualidades, tienes ingresos por financiación, si la universidad financia, tienes ingresos por recursos que asigna el gobierno o resigna un donante, tienes recursos puede ser de eventos que realices o de conferencias o de posgrados o de cursos por clases de verano o vacacionales. Es todo lo que en este momento la universidad operativamente haga y que tú puedas consolidar tanto a nivel de detalle como a nivel de partida. Cuando digo partida a una serie cuando digo partida me refiero a una serie de actividades que se pueden agrupar porque todas van orientadas hacia algo en común. Y cuando digo capítulos es lo mismo pero con las partidas, es decir, que las partidas las puedes agrupar en un solo capítulo. Entonces tú puedes tener un capítulo que se llame inscripciones nuevas o matrículas, y puedes tener diferentes partidas por facultad y puedes tener diferentes partidas por crédito, no lo sé, me lo estoy inventando, no conozco mucho el tema de las universidades, pero independientemente de que sea una universidad o empresa, identifica cuáles son las tareas o las actividades o las áreas, si nos vamos a algo muy general, que están consumiendo recursos o que están generando recursos dentro de tu empresa, dentro de tu proyecto, dentro de tu organización. Y simplemente ponles un nombre.
No nos tenemos que poner tan técnicos, no nos tenemos que poner tan... Le ponemos un nombre. Si yo recibo ingresos por venta, lo pongo así, ingreso por venta de matrícula, ingreso por venta, que es una tienda de cuadernos. Ya después, el que vaya aprendiendo, le pondré ingresos operativos, ingresos no operacionales, ingresos por inversión, ingresos por financiación, es diferente. Lo mismo pasa con tus costes. No sé, plantilla de académicos, los que son fijos, los que son variables, el consumo de energía, tus gastos fijos. Es simplemente armar una lista pasándote, si eres la responsable y quieres hacerlo detalladamente, pasándote área por área a tomar detalle de qué son las cosas que consumen recursos. Bueno, nos Avanzo un dicen que poquito si más. dejamos las preguntas al final. Sí, vamos a avanzar un poquito Entonces, más. para que Igual vamos a... quiero ir cerrando como para tener este espacio ya con más calma. Y continúo. A ver por dónde iba. Aquí está. Vamos a ver. Bueno, alguien preguntaba por los KPI. Aquí se están mostrando algunos. Entonces, un presupuesto ejecutivo hay que buscar cómo reducir la complejidad y simplificarlo. ¿Qué significa eso? Reducir información sin perder el significado. Puedes hacerlo, de hecho, la pregunta de quien hizo la pregunta de la universidad permitió entrar un poquito en el tema, manteniendo jerarquías visuales a través de niveles, es lo que mencionaba de los capítulos. Consolidar todo ese levantamiento que hiciste en un solo capítulo, en un solo nivel. Ya, nivel ingresos, nivel egresos, nivel costes fijos, nivel de gastos administrativos, nivel de gastos de soporte, nivel de inversión. Y a partir de ahí ser conciso y preciso con la información que estamos transmitiendo. Debe tener una correspondencia visual. ¿A qué me refiero con correspondencia visual? Que sea fácil de seguir, que cada línea, que cada barra, que cada indicador, que cada comparación, que el estado sea fácil de ver y que a partir de una visual rápida te permite identificar lo que estás transmitiendo dentro de ese presupuesto. Es decir, que tenga un mensaje dominante, que responda rápidamente una pregunta. ¿La pregunta cuál es? ¿Cuánto necesitamos vender este año para conseguir un margen del tanto por ciento o para tener una rentabilidad de tanto dinero en efectivo? Ese tipo de preguntas a nivel ejecutivo se tienen que responder al instante. La mayoría de las personas a nivel ejecutivo que toman decisiones generalmente están limitadas de tiempo. Entonces, se agradece en este tipo de reuniones y reuniones que pueden ser complejas como la presentación de un presupuesto para su aprobación, se agradece mucho que sea a partir de bullet points, a partir de lectura rápida, a partir de una comprensión inmediata, que permita una decisión eficiente. Esto no quiere decir que donde tengas que detenerte a presentar y a justificar o una desviación, si es una reunión de control y seguimiento, o una nueva partida, o el incremento nominal de una partida ya existente, tome los 5 minutos que necesitas para que haya una comprensión total de esto. Quiero hacer un paréntesis un poco sobre el tema de los escenarios porque me estoy adelantando. El tema de los escenarios, normalmente manejamos siempre 3 tipos de escenarios: un escenario base, un escenario conservador y un escenario optimista. Yo particularmente siempre me voy a un escenario realista conservador. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en mi proyecto de las gallinas y el galpón de la producción de huevos, yo para hacer un presupuesto me voy al que me va a construir la estructura metálica para poner el gallinero y le cotizo. Y lo que me dice, eso es lo que pongo. Y si me voy a demorar un año en hacerlo, pues estimo la desviación por aumento de precios en materiales. Pero trato de siempre de tener un escenario realista conservador. Esa es particularmente la forma en la que manejo yo los escenarios que modelo. ¿Ya? Trato de tener un enfoque
un enfoque que no confunda lo que es irse al detalle con el valor que genera el dato. ¿Ya? Es decir, que cada dato que pongo tenga su significado, que el presupuesto esté alineado con los objetivos, que, y aquí me meto un poquito con el tema del riesgo, la persona que estaba preguntando por el riesgo. Dentro de estas reuniones no se trata de esconder el riesgo que tiene, o la inversión, o el proyecto, o la desviación que tenemos. No se trata de que sea invisible el riesgo. Se trata de mostrar cómo lo estamos controlando, cómo lo estamos conteniendo y cómo estamos manejando la incertidumbre que eso puede generar a través del proyecto, de la proyección que estamos realizando. Entonces, generalmente los errores del presupuesto no están en los cálculos, sino que están en la forma en cómo estamos comunicando el presupuesto. Muy bien, aquí está. ¿Cómo construir credibilidad financiera? ¿Qué es lo que debemos transmitir en el presupuesto? Que uno, estamos demostrando que hay un riesgo identificado, que lo estamos cuantificando y que lo estamos gestionando. Eso es lo más importante. Eso es lo que debemos transmitir. Y cuando me refiero a riesgo, me refiero también, un riesgo dentro de un presupuesto puede ser cualquier desviación. Por ejemplo, algo que, espero que nos quedemos en la temática que quiero exponer y no nos desviemos por las ramas. Un riesgo que todas las empresas desde hace 2 años en Colombia están siempre contemplando en su presupuesto es la desviación que puede tener su planta base por los aumentos que está teniendo el salario mínimo en el país. Entonces, algo tan sencillo, histórico, que la data la tiene la empresa, como es la nómina histórica de la empresa, o la nómina vigente, o la nómina real, en este momento coyuntural, se debe contemplar el riesgo que implica una desviación sobre el gasto de nómina. Yo en mi presupuesto lo que quiero transmitir, mira, conozco la situación de la que está pasando, estoy preveyendo y lo estoy gestionando de esta forma. Eso es lo que debemos transmitir. ¿Por qué? Porque así le damos inputs a las áreas que generan los ingresos para decir, mira, ahora nos cuesta más hacer lo mismo, necesitamos enfocarnos en cómo vamos a contener nuestros gastos fijos, cómo vamos a contener nuestros materiales de variables o nuestro coste variable, dependiendo del tipo de servicio o producto que hagamos, y cómo vamos a trasladar esto comercialmente sin que nos genere un impacto negativo en el mercado. ¿Para qué? Para esto, para ayudar a transformar la información en decisiones. Alineando los equipos, priorizando los recursos, controlando la ejecución y evaluando los desempeños. Ese lo voy a repetir. Vamos a transformar la información en decisión cuando alineamos los equipos, priorizamos los recursos, controlamos la ejecución y evaluamos el desempeño. ¿Y qué no debemos hacer cuando estamos presentando un presupuesto ejecutivo? Uno, que los datos no se puedan interpretar fácilmente, es decir, que se presenten cifras sin entender qué significan o qué impacto tienen o qué acción requiere del comité al que se las estás presentando. Dos, que haya una desconexión con la estrategia. Es decir, que el presupuesto no enlaza con los objetivos estratégicos de la empresa, de la organización. Tres, invisibilidad del riesgo, lo comentamos hace un momento. Cuatro, omisión de caja, bien sea por el flujo, por margen, por resultado, el impacto que pueda generar, tiene que ser visible. Y cinco, es exceso de detalle. Cuando nos vamos a la minucia, cuando nos vamos al detalle, ya perdemos el momento y perdemos el foco de lo que debe ser un presupuesto ejecutivo. Y finalmente, para dar espacio y respetar los tiempos y poder tener un momento más de preguntas, ¿cómo saber si tu presupuesto está listo para ser presentado? Tu presupuesto está listo para ser presentado cuando es comprensible, cualquier directivo de la organización lo puede entender, es trazable,
Se le puede hacer seguimiento, se le puede hacer control, tiene un driver que explica lo que está sucediendo y tiene una narrativa que lo justifica. Es sensible, incorpora escenarios y muestra cómo cambia el resultado dependiendo de la hipótesis que plantees. Es accionable, se puede ejecutar y se puede controlar. Y es confiable, es que demuestra demuestra un proceso en el que se han contemplado las diferentes variables, los riesgos y cómo estamos trabajando en eso. Entonces, no gana el presupuesto más completo, sino que el que permite decidir. Y eso es lo que quiero que se lleven de esta sesión. El presupuesto es un modelo de decisión, es una narrativa financiera y es una herramienta de control. Hace todo a la vez. Realmente en el material van a encontrar un poquito más de detalle. Quiero dejar estos últimos minutos para responder algunas preguntas y para hablar. Perfecto, Julián. Muchísimas gracias. No, a ti muchas gracias. Mientras voy leyendo las preguntas, también les voy a dejar en el chat nuestro link de la encuesta de la sesión del día de hoy. Castilla Ingenieros nos decía cómo se puede hacer un presupuesto para empresas que tenemos ventas B2B. En general, los ciclos de proyectos son complejos o a veces se tienen diferentes periodicidades de ejecución que tener en cuenta para realizar las proyecciones en el presupuesto. Para poder responder la pregunta me toca partir un poco de escenario B2B y la complejidad de datos. No lo sé. No sé si son contratos que no son frecuentes o que no tienen, como lo digo, sino que van cambiando, o de pronto son servicios técnicos que se ofrecen una única vez. Es un poco eso. Ahí mi mayor caso, generalmente tú debes la forma de costear el servicio o producto que estás ofreciendo con la frecuencia, la severidad y los niveles de servicio, o sea, los niveles mínimos de servicio con los que te estás comprometiendo. Te tocaría, si estoy entendiendo bien el contexto, te tocaría tener una herramienta que te permita costear para definir precio y tener un presupuesto al instante por cada uno de los servicios. Eso a nivel muy operativo. A nivel de empresa y a nivel de organización, como lo mencionaba, un presupuesto ejecutivo enseña para dónde vamos. Tú debes ponerte metas. Si tus clientes B2B están especializados por sector o por línea de negocio, debes ponerte metas hacia dónde quieres llevar esa línea de negocio o el desarrollo de una zona o el desarrollo de un sector, si son clientes que se unifican por sectores. O incluso si tu principal cliente te contrata mucho servicio y es uno solo, hasta dónde quieres llegar con ese mismo cliente o incluso entender la dependencia que estás teniendo con tus clientes. La mayoría de las empresas con las que estoy trabajando ahorita mismo son B2B. Son empresas que prestan servicios a otras empresas. Y lo hacen a través de contratos fijos que tienen un presupuesto asignado o lo hacen a través de presupuestos que se tienen que aprobar. Tú debes, mi mayor recomendación sería, entiende lo que es tu core, lo que genera las variables y lo que siempre va a tener movimiento de acuerdo a tu proyecto, de acuerdo a tu negocio, de acuerdo a tu servicio. Y recuerda que tú siempre debes tener una estructura transversal que soporta ese servicio o la entrega de ese servicio que estás ofertando. Esa estructura transversal vas a tener que considerarla como un gasto fijo, por ejemplo. Vas a tener que asignarle un número al impacto que está teniendo en cada proyecto, ya sea porque estás asignando horas de una persona o porque estás asignando recursos o porque estás asignando espacios físicos. La metodología es compleja, pero el levantamiento de la información es el que siempre he querido transmitir. En lista, literalmente, haz una listita de todo lo que te genera ingresos y todo lo que te genera un gasto. Si lo necesitas en tu core o si estás ofreciendo un servicio interno, o sea, un soporte. Vamos con una pregunta de Julián. ¿Puedes ayudarme cómo podría crearlo para un emprendimiento de carnes ahumadas de forma artesanal empacadas al vacío?
Perdona, no escuché la pregunta porque me está entrando una llamada. ¿Me la repites, por favor? ¿Puedes ayudarme? ¿Cómo podría crearlo para un emprendimiento de carnes ahumadas de forma artesanal empacadas al vacío? Identifica tu proceso productivo. Tienes materia prima, cámaras, proceso de ahumado, los materiales que necesitas para el proceso de ahumado, los materiales que necesitas para el empaque, las licencias que debes tener, el cómo conservar tu inventario, el coste que genera conservar tu inventario, el suministro de servicios públicos que necesitas para conservar ese inventario, el coste logístico que te implica transportar ese tipo de producto, si el producto es perecedero, te toca estimar la merma que puede llegar a tener, sea por peso, por agua, no sé. Tienes que identificar incluso y costear una logística inversa. ¿Qué pasa cuando te devuelven un producto no es satisfactorio? La experiencia te va a permitir ir yendo un poquito más al detalle para consolidar todas las variables que debes tener en cuenta. ¿Ya? Y mira que todos los ejemplos que te dije, a la final solo están haciendo parte de tu core del negocio. Luego vas a tener las personas que te ayudan, en qué tipo de personas están, los que están comercializando, el, 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 si es un emprendimiento pequeño, de pronto todavía no tengas gastos de personal, pero sí seguramente tienes gastos de comunicación, marketing, digitalización. Eh, Tendrás que tener una herramienta que te permita llevar el control. O sea, ese sería como los bullets que te puedo ir diciendo para que consideres en el armar tu presupuesto. En todo presupuesto, y me voy ya a un poco más de emprendimiento, en todo presupuesto tú debes considerar lo mismo, ingresos y qué genera tus ingresos. Si mis ingresos se generan por ventas, si mis ingresos se generan por prestación de servicios, si mis ingresos se generan no sé, porque vendí un activo, todo lo que te pueda generar un ingreso. Y en lista, nuevamente, todo lo que te debe generar un gasto. Aunque no le sepas poner el nombre, ponle, la niña que me trae las bolsas me cobra siempre tal, lo pones. Y después vas a ir estructurando la forma en que se genera tu estructura de costes. En tu caso puntual, te recomiendo manejar una estructura que te permita saber cuál es tu materia prima, cuáles son tus gastos de producción y cuáles serían tus gastos variables de producción y tus costos fijos. ¿Ya? Hemos de pronto aprendido a través de la academia, de la universidad, que tenemos gastos fijos, gastos variables, que tenemos costes de compra, costes de venta. No te preocupes por eso ahora. Haz un listado completo de todo lo que se va a mover. Y tú mismo te vas a dar cuenta que se convierte en coste fijo, que se convierte en coste variable. Perfecto, Julián nos dice, Eric, ¿es posible que muestren ejemplos de presupuestos con cifras? Es posible que muestre ejemplos de presupuestos con cifras. Si solo queda entre nosotros 324 que estamos aquí, les muestro uno. Venga, les voy a mostrar uno. Esto se sale un poco de lo que tenía pensado. Voy a compartir toda mi pantalla en estos momentos. Entonces, si sale algún mensaje o algo, pues mi esposa me está escribiendo casualmente. Ya estamos en... Dale. Ahí todavía estás hago, compartiendo ventana. hago Ya dejaste de, ¿verdad? ya dejaste de compartir, ya dejaste de compartir. Sí, tienes razón. Déjame yo busco. Mira, voy a mostrarles algo muy básico de una pyme con la que estoy ayudando, que es un desarrollo. Y es un presupuesto que diseñamos para que, para que controle también su ejecución y le permita controlar desvíos. Entonces, este en realidad no es un presupuesto ejecutivo, es un presupuesto operativo. Es un presupuesto de detalle. Pero también me va a permitir mostrarles a ustedes los niveles. Permítame, yo borro aquí alguna información sensible y dejo ya solo generalidad. Listo.
aquí está. Vamos a compartir ventana y me dejan saber si se ve. Dale. Ya está arrancando. Listo. Ya estoy viendo tu Excel. Listo, están viendo Ahí, si bien. quieres puedes darle un poquito de zoom porque se ve un poco chico. Perfecto. Listo. Este sería lo que es una versión de presupuesto ejecutivo. Mis costos totales son 8.800.000. Mis costos directos son 5.200.000. Mis costos indirectos son 1.540.000. Necesitábamos ver qué componían los costes directos. Creé las subpartidas: licencias y tasas urbanísticas, gastos de gestión, gastos operativos, honorarios, otros gastos, gastos de escrituración y entrega, y el gasto del suelo. Ya se dieron cuenta, esto es más o menos un desarrollo inmobiliario. Mi presupuesto de ingresos y de ventas son 11 millones, mis resultados son 2 millones. ¿Qué estoy defendiendo aquí? Estoy defendiendo mis ingresos, estoy defendiendo mi coste, estoy defendiendo mis resultados. Tengo más detalle de lo que les mencionaba en el tema por ejemplo, del margen. Tengo más detalle del margen, ¿no? Lo tengo ahorita escondido. Ahora, ¿cómo se construye esto? Si yo despliego completo, pues aquí ya yo tengo mi detalle de qué partidas asocié a cada una de las cosas, de las tipificaciones. Entonces mi costo directo es todo lo que tiene que ver con la obra. Entonces, creamos capítulos que, de acuerdo al proyecto, se van a requerir para la ejecución de esta obra. Mi costo indirecto, lo mismo. Había puesto unos subcapítulos y empieza a hacer un listado de todo lo que incluye cada uno de los subcapítulos. ¿Vale? Entonces, quito esto, me quedo aquí en la generalidad. ¿Qué tengo aquí? Mi ejecutado. Mi ejecutado lo tengo por mes, totalizo cada vez que cierro un año, y por acumulado. Puedo ver qué ejecuté en octubre, qué ejecuté en noviembre, qué ejecuté en diciembre, qué he ejecutado en enero, qué he ejecutado en febrero y qué he ejecutado en el 2025 y qué he ejecutado en el 2026 y qué he ejecutado en total. Esto es una versión muy sencilla, muy práctica, de cómo podemos controlar incluso un proyecto que es muy grande y muy complejo. Estamos hablando de un proyecto de 11 millones de euros, ya que tiene un nivel de detalle y una cantidad de personas intervinientes, pero siempre tienes tú la capacidad y la forma de mostrarlo muy rápido. Vamos así, hemos logrado esto, estamos teniendo este resultado, incluso en mis resultados de explotación. Aquí estoy diciendo que ya he ganado 548.000 euros, pero a nivel de presupuesto, simplemente. ¿Por qué? Porque es lo que en producción, es un indicador que creamos nosotros, en producción por el nivel de ejecución que tiene este proyecto, que son 26.79%, pues me corresponde reconocer de que he generado 26.79 de mis ingresos, de mis resultados. La verdad es que presupuestos manejo todos los días, así que tengo un montón de ejemplos, pero por temas de tiempo y de confidencialidad creo que es lo mejor. Perfecto. Bueno, ¿qué nos dice Sergio? Como tú lo mencionas, para ya ir cerrando, les recuerdo que en el chat les dejé la encuesta de satisfacción para que nos apoyen, por favor, con su diligenciamiento. Sergio nos dice: Julián, gracias por compartir el conocimiento. De acuerdo con su experiencia, ¿cuáles considera que son los factores clave en materia de control presupuestal para una empresa del sector inmobiliario en USA? Empresa del sector inmobiliario, me imagino que te refieres a la comercialización o a real estate completo, o sea, también desarrollo. ¿Me repites la parte clave de la pregunta? ¿Cuál es lo que debo tener en ¿Cuáles cuenta? considera que son los factores clave en materia de control presupuestal para una empresa del sector inmobiliario en Estados Unidos? Vale, si eres comercializador, o sea, si eres una agencia inmobiliaria o te dedicas al tema de real estate, deberías considerar la capacidad que tienes de captación, los porcentajes los porcentajes que está generando tu captación, el nivel de eficiencia que estás teniendo en el cierre de negocio,
deberías tener el coste de mantener la estructura que tienes para captar. Luego, el coste que necesita tu estructura para sostener los inmuebles si estás administrando. Si además si no solo eres intermediario, sino que además eres administrador, debes tener una estructura para poder sostener esta administración. Si te dedicas deberías separar qué ingresos estás generando por recurrentes, que debería ser tu principal objetivo, aumentar los recurrentes, y luego cuáles estás ganando una única vez por venta directa, o sea, simplemente servicio de intermediario. Las inmobiliarias ganan mucho dinero cuando venden activos importantes que son de gran ticket. ¿Ya? Pero lo que sostiene en realidad una inmobiliaria en la parte operativa es el recurrente. Mi recomendación sería, consigue un recurrente tan bueno que permita mantener el equilibrio de tu coste operativo y dejarte un margen que todo lo que hagas de ahí en adelante va a impactar directamente tu resultado. Entonces, estructura de gestión, diversificación de ingresos, impuestos, considera el tema de impuestos, es importante que siempre, si tienen la experticia, busca un experto local que te ayude con el tema de los impuestos y los gastos, dejamos de mirar el tipo de detalle. Si eres desarrollador, a veces nos escapan como que el gasto de la notaría o de la escrituración o el gasto de algunas tasas públicas. Eso debe ser muy importante que siempre lo consideres. Pau, tengo tiempo de 2 más. Ya van a ser las 6 de la tarde Por supuesto, no. Nos vamos con la última pregunta, la última de Andrea. ¿Con qué periodicidad se deben realizar los forecasts? Mira, el forecast, yo, dependiendo del tipo de empresa, el forecast lo hago trimestralmente, ¿vale? Hago 4 forecasts en el mes, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Hago mi forecast anual a principio de periodo. Depende si estás haciendo un forecast completo de toda la empresa o de solo un proceso o de solo un área o lo que estés haciendo. Y te pido que investigues, de pronto lo dejo aquí en el aire o por temática, cuando manejamos forecast hay unos indicadores que se llaman indicadores de valor ganado. Se llama Air Value, su nombre en inglés. Son los mejores indicadores que puedes considerar para manejar el forecast. Te lo explico. Creas tu estructura, montas tus números iniciales, haces tu proyección, creaste un forecast de 12 meses. Llegó el primer trimestre, controlaste el ejecutado, mediste desviaciones. Estos indicadores te permiten estimar cuál ha sido tu desviación, cuál será tu desviación y cuál será tu resultado proyectado. Cuando llegue el primer trimestre, haces un corte. Tienes lo ejecutado y lo pendiente de ejecutar. Lo que está pendiente de ejecutar lo presupuestas nuevamente. Y a eso es volver a hacer un forecast o actualizarlo, pues no volver a hacerlo, es actualizar el forecast y manteniendo tu forecast tipo, es decir, tu forecast original. Y le vas a seguir metiendo indicadores. Desviación sobre el análisis inicial, desviación sobre los ejecutados, pendiente de ejecución. Esos son indicadores no sé si los han visto, eso que dice year to date, year to date, month to date, pendiente de ejecución, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la complejidad, por ejemplo, si es una obra y la obra dura 12 meses, que es una de las áreas donde me estoy especializando, no merece la pena hacer un forecast trimestral, si la obra es muy pequeñita. Si es un proyecto que te dura, no sé, un hotel que acaba de empezar y es un hotel nuevo, pues tienes que hacer un forecast a 5 años y te toca actualizarlo cada 6 meses por lo menos. Eso es lo que va a permitir. Pero tú lo vas a entender mejor porque conoces de qué tipo de negocio estás hablando. Si te lo requiere, hazlo trimestralmente. Listo, perfecto. Bueno, pues muy cumplidos 12:01 acá en Colombia. Allí ya son las 6 de la tarde y ya Julián nos debe abandonar porque ya tiene otro compromiso. Así que Julián,
en España. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de la revista LatinPyme. Efectivamente, vamos a compartirles la información. Alguien que quiera hacer un poquito más de zoom con relación a esta temática, Julián nos va a dejar allí en la presentación que nos va a compartir su correo electrónico para que de esa manera puedan hacer algún acercamiento con él. Julián, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me robo un minutito más. Hay una pregunta de Edward que me parece interesante y dice él, ¿cuál es el margen de desviación permitido antes de requerir una auditoría? La criticidad con la que tú haces el presupuesto y el margen de desviación va a depender de la complejidad de tu presupuesto y de la acidez que le metas al presupuesto. ¿A qué me refiero? Un presupuesto como el que les acabo de mostrar, donde estoy hablando de millones, yo no me puedo permitir una desviación del 2%, ¿vale? Un presupuesto, y hablo alineando el tema del forecast, si tú estás actualizando tu presupuesto cada 3 meses, los siguientes 3 meses no pueden tener desviación. Si tú no sabes qué va a pasar el mes siguiente, no estás controlando tu operación. Si tú no sabes qué va a pasar en el próximo trimestre, no estás controlando tu operación. Las desviaciones deben aparecer a los 6 meses, a los 8 meses, a los imprevistos no contemplados, a las urgencias, a las calamidades. Pero dentro de tus primeros 6 meses o primeros 3 meses, no debería haber desviaciones. Eso es lo que tú haces, es lo que conoces, ¿vale? Me despido. Muchísimas gracias a todos, chicos. Muchísimas gracias, Paola. Espero volver a participar de estos encuentros. De verdad que muy agradecido por el espacio y les deseo a todos una feliz tarde. Muchas gracias a ti, Julián, a todos nuestros participantes. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. El material de apoyo nos envía a sus correos electrónicos. Ustedes pueden revivir este evento y también acceder a los recursos en cada una de las aulas donde se encuentran registrados. Aquellas personas que nos estaban dejando esas inquietudes por el chat, entonces mañana pueden ingresar a cada una de las aulas y allí ya van a encontrar este video para que lo puedan revivir. Les deseo una excelente tarde, un especial agradecimiento a ustedes, a Julián y a nuestros aliados estratégicos, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, ACH Colombia, Protección, Azopagos y Fundación Comeva. Los espero el próximo miércoles con otros temas de interés para el mundo corporativo. Feliz tarde para todos.